Vamos a realizar una práctica donde vamos a mostrar una gráfica con datos recolectados de un sensor de luz, también conocido como fotoresistencia, que está conectado en una protoboard y controlado por una placa Arduino Uno. El concepto de esta práctica es primero eh, detectar el puerto serial, recolectar los datos y en el caso de cuando detecte una intensidad de 100 unidades, se prenda un LED. Es básicamente esto. Lo interesante es la programación que hacemos de multihilos o multithreden utilizando C Sharp y el diseño utilizando Windows Presentation Foundation. Vamos a ver qué es lo que hace esta práctica. Primeramente detecta el puerto serial con 9. Le damos recolectar los datos y en ese momento empieza a censar la información que le está enviando el microcontrolador. Ahí vemos diferentes intensidades de luz que se van graficando. Cuando la intensidad llega a 100 o menos, se prende un foco LED, el cual también vamos a ver porque voy a mostrar el armado del circuito. Ahí está censando la información. Obviamente va a depender de el, la intensidad de luz que haya en el lugar en donde estén realizando esta práctica. En este caso los valores máximos van alrededor de 160. El puerto o el pin A0 es um, un pin de analógico que va a censar valores entre 0 y 1024. Eso es lo que nos da nuestra placa de Arduino. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Le voy a mostrar paso a paso cómo ir programando cada una de las clases y cómo crear esa interfaz de usuario, sobre todo utilizando gráficas con el framework Charting Toolkit, y bueno, la parte de implementación de multithreading. Vamos a detener el proceso y en ese momento deja de hacer la recolección, cierra el puerto serial y vamos a mostrar ahora qué es lo que tengo que hacer. Primeramente, aquí vamos a detener, estoy corriendo el programa, lo vamos a detener para poder ver la parte de diseño. Aquí tenemos un programa que creamos en Visual Studio con esta interfaz básica. Tenemos un combo box donde vamos a recolectar todos los puertos seriales que detecte el sistema. Un botón donde vamos a dar inicio a la apertura del puerto serial que seleccionamos. Una, un grid donde vamos a poner una, la gráfica y un botón para detener el proceso. Es importante mencionar aquí algunos detalles. Vamos a ir a una presentación que he creado donde muestro el esquema de conexión. Vamos a ver ese esquema de conexión. Aquí tenemos la presentación en PowerPoint, gráfica de datos del sensor de luz. Este es el esquema que hice en Proteus. Tenemos una tarjeta Arduino Uno con un sensor de luz conectado a una resistencia.
y también en la otra terminal tenemos la fuente de voltaje. Tenemos el pin número 13 del Arduino, donde ponemos un LED que se va a encender cuando la intensidad de la luz sea 100 o menor. Este es el circuito que se debe de implementar, y vamos a empezar a hacer la explicación. Objetivo de la práctica: vamos a ver cómo creamos la interfaz gráfica, vamos a ver cómo realizamos las gráficas mediante Charting Toolkit, vamos a ver el script de Arduino y el alambrado del circuito. Aquí tenemos el código del SAML. Es importante ver esta parte. El código que tenemos aquí del SAML es el main window SAML. Es esta parte que lo paso a la presentación para que sea visible la explicación que vamos a hacer de ello. Antes que nada, tenemos que instalar unas referencias. En esta parte de referencias descargué dos librerías para el Charting Toolkit. Es esto: el Control Data Visualization Toolkit, el Control Layout Toolkit, el WPF Toolkit. Estas librerías van a ser necesarios para la utilización de las gráficas en donde se van a recolectar los datos. Obviamente nada más aquí le dan referencias, le dan clic. Estas librerías los pueden descargar de internet y incluirlas añadiendo las referencias. Le dan referencias y le dan agregar referencias y ubicar el lugar en donde se encuentran esas librerías. Así de simple la utilización de estas librerías. Hay otra manera también de incluirlas, que es utilizando el administrador de paquetes NuGet. En la consola de administración del administrador de paquetes pueden ir aquí, darle el comando install y el nombre de la librería que quieran instalar. Ahorita vamos a ir explicando esta parte también. Como ya tengo descargada esa librería, le voy a escribir aquí Charting Toolkit y la referencia como está aquí, el nombre del espacio, CLR namespace, System Windows Control Data Visualization Charting y el ensamblado. Bueno, este simplemente está contenido en un grid y tenemos aquí dos etiquetas que simplemente van a poner en la pantalla: sensor de luz con Arduino y puerto serial. Aquí voy a hacer la referencia a una clase de tipo chart, ¿sí? Esa clase todavía simplemente estoy diciendo que voy a utilizar una gráfica. Aún no le digo cómo o de qué tipo va a ser. Le doy los datos básicos como el tamaño y el fondo. Nada más el nombre que voy a utilizar posteriormente como referencia dentro del código de C Sharp. Aquí le tenemos nombre, line chart. Es todo lo que estoy haciendo con esta etiqueta. Luego le doy un botón, pongo un botón para detener proceso y pongo un botón donde va a iniciar la recolección de datos del sensor. Este recolector de datos va a estar censando a través del evento clic. Cuando yo haga clic dentro de ese botón, se va a ir al método apertura. Cuando yo le doy clic en detener proceso, se va a ir al método cerrar puerto. Aquí está un combo box que va a recolectar todos los puertos que reconozca el sistema. Y tenemos un bloque de datos en donde voy a poner el valor que estoy obteniendo a través del puerto serial. Esto es prácticamente todo el código que tengo que escribir
para la pantalla de diseño. Este es una clase que creé dentro de una carpeta que yo llamé comunicación. Le pueden dar el nombre que ustedes gusten y aquí está la clase que se llama comunicación serial.cs. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace prácticamente? Recibe, dependiendo de la selección que hice en el combo box para los puertos disponibles, va a mandar a, a este método una cadena con el nombre del puerto que yo seleccioné. Va a crear un objeto de la clase serial port y va a intentar abrirlo. En el caso de que pueda abrirlo, lo va a abrir con el nombre del puerto que fue enviado a través del argumento del método o del parámetro del método, perdón, y se va a quedar grabado dentro del objeto. La velocidad es de 9600 y por último simplemente le digo que abra ese puerto. Es un try catch básico, y no tengo implementación en el caso de que hubiera algún problema. El siguiente código es el main window.saml, que es la parte donde se pone la lógica de, del negocio, donde vamos a implementar la mayoría de las acciones y eventos que tenga que realizar este sistema. Primero, te tengo que dar System Windows Control Data Visualization Charting, esa librería para que pueda yo crear al vuelo la gráfica que yo deseo. Defino un objeto de tipo serial port y una variable estática que voy a utilizar posteriormente para pasarlo como parámetro cuando yo empiece a hacer la graficación. Lo primero que tiene que hacer el programa después de hacer la inicialización de los componentes es ir al método selección de puertos. La selección de puertos es rellenar el combo box con todos los puertos seriales que encuentre. Aquí está el programa. Simplemente con el de la clase serial port obtenemos el método que se llama getPortNames. Aquí este es el nombre del combo box y le añado todos los elementos que encuentre. Va a estar haciendo el ciclo para cada uno de los elementos que encuentre. Con eso va a rellenar ese combo box. Una vez que hace eso y le doy clic en el botón para recolectar los datos, va a ir a realizar la apertura del puerto. Este es se crea un objeto de tipo COM, de nombre COM, del tipo comunicación serial, que es el primer programa que les había mostrado. Posteriormente le doy que vaya al método abrir puertos con la cadena especificada y con el elemento seleccionado dentro del combo box. Es importante que a ese puerto abierto se le indique que el salto de línea va a ser el código que va a tener como referencia. Cuando encuentre un /n va a determinar que en ese momento el envío de la información debe ser procesado. Este es importante porque como le estamos mandando datos continuos a la gráfica, tiene que saber cuándo inicia una cadena y cuándo termina. Entonces la terminación va a estar dado por este código ASCII. Vamos a crear un control de eventos. Vamos a añadir ese control de eventos a través de los datos que esté recibiendo. Cada vez que reciba una información, se va a ir al método recibe datos. El método recibe datos es donde vamos a hacer la programación más complicada. Esa programación
se complica porque tenemos que tomar en cuenta que Windows Presentation Foundation no sigue el mismo proceso de render que utiliza el Windows Form. Entonces aquí sabemos que WPF crea dos hilos y ningún objeto de otro hilo puede ser manejado en un hilo diferente. Entonces lo que tenemos que crear aquí es la utilización de una clase dispatcher, ¿sí? Un despachador de tareas donde van a poner en una cola, va a formar en una cola todos los procesos que se estén realizando. Va a ser de tipo asíncrono porque yo lo que quiero es que los botones, tanto para detener los procesos, estén activos. Y si nosotros hacemos un despachador que sea de tipo síncrono, vamos a tener un problema porque hasta que no termine de la rutina el proceso que fue llamado por eh, en primer lugar, se tiene que terminar hasta que se termine esa tarea, se van a poder utilizar los otros botones, cosa que en la lógica de este programa no puede ser porque yo tengo o puedo detener la recolección de datos en cualquier momento. Entonces, aquí es importante utilizar el dispatcher y vamos a darle el método check access para determinar si es necesario utilizar el dispatcher o si no. Entonces, en el caso de que no sea necesario utilizarlo, es decir, que estemos en el mismo hilo de ejecución, entonces simplemente vamos a actualizar el, el text block de datos en donde se va a mostrar el valor de la intensidad de luz que estamos recibiendo a través del puerto serial. En el caso de que no estemos en el mismo hilo, entonces sí vamos a crear el dispatcher con el método begin invoke. Este método begin invoke es importante porque este me crea los procesos de forma asíncrona. Para crear procesos de forma síncrona tenemos que utilizar simplemente invoke. En este caso vamos a utilizar begin invoke y con una prioridad background. Es decir, cuando se inicia el proceso que se sigue ejecutando pero que tenga la oportunidad de ir a buscar otros procesos que estén activos en este momento. Vamos a crear un delegado con new action y le vamos a pasar el valor que, que obtenga el sensor, se lo vamos a dar al text blocks de datos. Aquí simplemente le estoy poniendo un grind line para determinar qué valor tiene xy más más. Aquí xy más más va a representar el valor que va a estar en el eje de las x. Ese valor se va a ir incrementando de uno en uno. Por eso simplemente lo que hago es ir teniendo una variable estática global que se vaya incrementando en cada ejecución del proceso. Aquí voy a crear una lista de valores, un par de enteros, ¿sí? Y lo voy a poner en una variable que se llama value list. Esa variable va a tener el valor secuencial de xy. Ese valor va a ir desde 1, 2, 3. Cada proceso, cada vez que se ejecuta un proceso se va a incrementar este valor para que se vaya graficando como parte del eje de las X. Como parte del eje de las Y vamos a tener aquí el valor que estoy obteniendo del puerto serial. Es decir, este valor puede ser desde 0 hasta 1024. Lo voy a convertir entero y lo voy a pasar a value list y lo voy a añadir. En este momento voy a ir al método mostrar columnas con los valores en el arreglo value list. Vamos a ver este método de mostrar columnas, que es donde vamos a crear la gráfica. Mostrar columnas está interesante porque la forma en que lo vamos a realizar va a ser la creación de una gráfica de tipo de series
y lo vamos a crear al vuelo. Es decir, vamos a darles la creación de un objeto Line Series 1 y le vamos a dar el valor y la clave que son los parámetros que va a recibir y la, la fuente por la que se va a alimentar va a ser el valor que le mandó el método con el que se invocó y posteriormente va a añadir esos valores a la gráfica que se está creando. Esto lo va a hacer recursivamente o continuamente el programa hasta que le demos detener, eh, detener proceso. Cuando detengamos el proceso lo que va a hacer es venir aquí a cerrar. Primero le di un discard in buffer y luego le di que cerrara el puerto que habíamos abierto inicialmente. Eso es prácticamente todo. Por último tenemos el código Arduino. Tenemos el pin sensor que es el A0, el pin eh, de entrada, ¿sí? Donde voy a recibir los datos va a ser el A0, que es un pin analógico. Y tenemos el pin número 13, que es donde voy a conectar el LED. Vamos a inicializar el pin 13 como de salida y vamos a decirle que inicialice el puerto serial a una velocidad de 9600. Va a leer los datos del puerto analógico que está recibiendo en el puerto A0. ¿Sí? Lo va a mandar a esta variable y va a enviar a través del puerto serial el valor del sensor. Este valor va a ser cachado en el programa de C Sharp una vez que yo le doy obtener datos. Aquí simplemente le digo que si el valor es menor o igual a 100, entonces que prenda el LED que está conectado en el pin número 13. Hago un retardo, un delay y luego la escritura en el caso para que el LED se apague. Una vez que simplemente tiene un tiempo en milisegundos y posteriormente apago el LED. Es prácticamente todo lo que tenemos que hacer. Espero que haya sido este de su interés y cualquier duda pues estamos